La historia del hombre ha pasado por incontables sucesos que se pueden destacar. Mirándolos de cerca, podemos ver factores que se repiten constantemente. Odio, optimismo, sueños, mentiras, guerras y poder. Pero hay un punto en específico que une cualquiera de los factores humanos. Uno que siempre está presente desde el inicio hasta el final de una etapa: el desarrollo. El hombre es un ser que se encuentra constantemente en desarrollo, levantándose luego de caer en lo más bajo que pudo, soportando las más terribles situaciones y el mismo accionar humano. Y así fue por el siglo XV, que junto con el fin de la Edad Media, también llamada Época Oscura, comenzó una de las etapas más importantes para el hombre, la cual significaría un cambio profundo en su forma de pensar y en su expresión. Este sería el Renacimiento. Entonces se estarán preguntando, ¿por qué Renacimiento? ¿Qué es el Renacimiento? ¿En qué consiste? El Renacimiento fue un movimiento de Europa Occidental que se desarrolló durante los siglos XV y XVI, el cual buscaría el desestancamiento de su realidad dogmática cristiana, proveniente de la Edad Media, mediante los conocimientos filosóficos y antropológicos que se intentan renacer de la antigua realidad greco-romana. Todas estas características centradas en el hombre serían consideradas como humanismo. Es importante destacar que durante el Renacimiento existieron personajes importantes del arte y de la tecnología, como Tiziano, Da Vinci y Rafael Sanzio, que se caracterizaron por sus trabajos rupturistas y de carácter humanistas, además de la invención de la imprenta que ayudó a expandir el lenguaje. Retomando la idea, el humanismo es promovido desde el siglo XIV en Italia, por personajes como Dante Alighieri, Francisco Petrarca y Giovanni Boccaccio. Este constaría de la valoración del ser humano, de su moral y su imagen, alejando al mundo de la realidad teocéntrica, o sea, donde Dios manda, para acercarse a una realidad antropocéntrica, o sea, donde es el hombre lo que importa, para así encontrar las soluciones de la vida de una manera lógica y racional, por lo tanto, dejando de depender de la fe. Esto se lograría sustentándose en ideales como el platonicismo, aristotelismo, estoicismo, naturalismo y las ideas científicas de Copérnico, Galileo y Kepler. Bueno, ya sabemos en profundidad en qué consisten los ideales de la época renacentista, pero ¿cómo se sabe lo que se busca? ¿Hay alguna idea de hacia dónde se va? Algo recurrente que ocurre en los hombres es el crear el momento al que se quiere llegar de una manera idealizada, pero no un camino por el cual llegar, sino solo una cantidad de indicios que se deben seguir. Por lo general, este lugar final se caracteriza por poseer una sociedad tranquila y organizada, donde todos viven felices y cómodos. Bueno, pero esto depende de la visión de cada uno. Sin embargo, a este lugar se le llama utopía. Abarcando las ideas del Renacimiento, podemos destacar dentro de la época la utopía. Seguramente, hablando de utopía, se piensa en los significados convencionales, algo tan perfecto que es imposible. Pero indirectamente, al hablar de utopía, estamos refiriéndonos a Thomas More, o Thomas More, como lo quieran llamar. ¿Cuál es la importancia de este hombre? Pues es él, que vivió entre el año 1478 al año 1535, siendo un estudioso de la escolástica, o sea, del uso de la fe católica y la razón, quien creó el concepto de la utopía mediante el título de su libro, La Utopía, inspirándose en la palabra griega topos, que significaría lugar. La utopía constaría de la historia de una isla donde se observa la armonía en la convivencia de la gente a causa de una sociedad comunal, racionalmente organizada, donde la propiedad sería colectiva y no individual, y se disfrutaría de la vida según lo que se guste, logrando vivir en paz, felicidad y con justicia. Estas características buscarían hacer un contraste crítico en forma indirecta a la realidad social y política de Moro. Solo imagínense, en una época donde todo tiene una estructura y orden clerical estricto desde hace cientos de años,
se construye una obra que habla literalmente de las carencias de una sociedad que no teme a castigar a quien esté en su contra, y los elementos que por otro lado no tienen ninguna real importancia. Fuese quien fuese, el mostrar sin censuras elementos adelantados a su época es digno de recordar. Es importante destacar que aunque se le considera a Tomás Moro como el incentivador de la creación de las sociedades idealizadas durante el Renacimiento junto con Campanella y Francis Bacon, estos ya se habían expuesto por otros personajes antes, como la República de Platón o la Ciudad de Dios de Agustín Hipona. Estos textos, al igual que los otros a lo largo de la historia, mostrarían una perspectiva de una utopía según ciertos valores y principios. Entendiendo todo lo anterior, vemos que el Renacimiento es una época de renovación, que logra un gran y profundo cambio no solo estructuralmente en la sociedad, sino por un ámbito psicológico en sus habitantes, el cual se logró expandir de diferentes maneras a través del mundo, permitiendo darle valor al hombre mediante las ideas humanistas, alejándonos de los principios teológicos y enseñándonos utopías que nos permitirían observar un mundo mejor, al cual siempre intentaremos llegar, y al que, quién sabe, tal vez algún día lleguemos.